Damos la bienvenida. Las áreas protegidas en el Ecuador, que es el tema que vamos a abordar, son fundamentales para conservar el patrimonio ambiental y promover el desarrollo sostenible. Antes de la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional, hubieron algunos criterios que estaban orientados a mejorar la propuesta o el proyecto. Y estos criterios vinieron de distintos sectores, ¿no? Sectores ambientalistas, indígenas, bueno, algunos otros sectores, de la Confederación mismo de Indígenas. Y quiero con usted conversar cuál es la incidencia de esta ley. Finalmente, ¿está garantizando esta ley el patrimonio ambiental del Estado ecuatoriano o no? ¿O pone en riesgo ese tutelaje? Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes. Nosotros al menos desde el área de Economía y Desarrollo Comunitario de Confiniae, alertamos ya de estas posibles vulneraciones que se van a abrir con la aprobación de esta ley. Y la principal es, pues, que el tutelaje del territorio comunitario, del territorio ancestral y de las tierras indígenas está sobrepasando y está está encima de las áreas protegidas, ¿no? Y esto, obviamente, con esta aprobación de la ley, lo A que ver, está haciendo es una vulneración de nuestros a ver, derechos. vamos a poner esto en contexto para una comprensión más que cabal de todos quienes están escuchando este programa. Usted dice que esta ley tiene prevalencia sobre la ley de los territorios ancestrales, por ejemplo. Esta, Correctamente. correctamente. A ver, entonces, ¿de qué manera, cómo se expresa esto y por qué la preocupación de ustedes? Primero, porque al estar dentro de territorios indígenas, esta ley no hizo ni siquiera consulta previa, libre e informada para conseguir nuestro consentimiento. Recordemos que tanto en la legislación nacional como en las legislaciones internacionales que amparan los derechos de pueblos indígenas se encuentra el principio fundamental de la consulta previa. Y con esta ley no se hizo nada de eso. Y Ahora, dígale primero, a una los consulta ciudadanos si la consulta previa es vinculante o no. Perdón, ¿puede repetir? Dígale a los ciudadanos que están en sintonía de este programa si la consulta previa es vinculante o no. En cualquier momento, la consulta previa con el debido proceso es vinculante, es decir, si se hace todo el procedimiento con los parámetros adecuados de acuerdo a las comunidades y pueblos indígenas, pues la consulta previa tiene que ser respetada y garantizada por el órgano principal que es el Estado. Ahora, Majo, perdón, María José, le dicen Majo cariñosamente. A ver, Correcto. Majo, eh, si es vinculante la consulta previa, que es un diálogo para conocer el alcance del proyecto y ponerse de acuerdo en su ejecución, ¿no? De beneficio de partes. Yo le quiero preguntar si es que la consulta previa es determinante en decir sí al proyecto o no al proyecto. Así de blanco y negro, ¿puede eso? ¿O es que tienen que dialogar, ponerse de acuerdo, llegar a un punto de equilibrio y no pueden dejar de ejecutar el proyecto? ¿Cómo es? Para que la gente comprenda el tema. La consulta previa lo que nos permite es garantizar que haya la mayor información posible Perfecto, sobre un proyecto. Tras perfecto. eso, como se dice aquí, se plantean los términos en los que se acepta o se rechaza dicho proyecto. Cualquier proyecto, no solo extractivista, incluso estos de inversión privada para ecoturismo o turismo comunitario, también entra dentro de este proceso de consulta previa. Lo que Pero esta ley a no ver, hizo. está bien, pero se rechaza el proyecto sujeto a que se tome en cuenta en el diálogo las observaciones que hacen, por ejemplo, las comunidades, o se rechaza el proyecto y ya no se ejecuta. ¿Cómo es? Nosotros lo que hablábamos principalmente es que lo que necesitamos es que en las áreas protegidas sí haya mayor fortalecimiento. Lo que nosotros estamos principalmente rechazando es que se está haciendo una inversión privada para la conservación. La conservación no tiene por qué ser privada, O no sea, que tiene por qué ustedes ser consideran que se está privatizando el espacio, ¿no?, de territorio y el patrimonio ambiental.
Eso es lo que está en la propuesta de ley, la que se aprobó. Están los artículos dictaminados que para la inversión privada se va a abrir para que haya una mayor conservación de las áreas protegidas, cuando los territorios indígenas hemos protegido estos territorios por mucho más tiempo. Y esto sin ningún financiamiento. Lo que nosotros decíamos es que la gestión territorial tiene que ser mucho más coordinada con poblaciones indígenas que estamos dentro de estos territorios que están en el 20% de las áreas de conservación La gestión territorial tiene que ver con una corresponsabilidad correcto. Y y ahí, tiene que ver también con la oportunidad que se le dé a las comunidades como actores y protagonistas de la garantía y cuidado de esos territorios. correctamente, dentro de nuestros planes de vida está esta gobernanza territorial que no tiene que ver solo con la conservación como tal, sino que también tiene otros pilares fundamentales como principalmente la economía circular que nosotros hacemos dentro de las comunidades indígenas. Un plan de sostenibilidad para que los residuos de ciertas actividades que dentro de los pueblos indígenas también hacemos, pues no vayan directamente a dañar y a contaminar los ríos, los territorios, las cascadas, cualquier otro de nuestros sitios, ¿no? Entonces, la O sea, gestión no puede haber ninguna forma privada de participación, le pregunto a usted. No puede haber ninguna forma privada de participación, o puede haber participación mixta, Estado e inversión privada y también participación comunitaria, una trilogía de garantías y de cuidado. siempre y cuando haya una participación y una aceptación de los territorios indígenas con todas sus estructuras gubernamentales que también tenemos dentro de los pueblos indígenas. Recordemos que estamos en un estado plurinacional. Tendríamos que cogobernar estos territorios, sobre todo porque son áreas clave para la biodiversidad, para la conservación y para enfrentar el cambio climático que ya mismo estamos viendo cómo nos está afectando todas estas significativas actividades que se están ocurriendo en todo el país. ¿Cómo hoy, fuera de la ley, que hablemos que no está la ley aprobada, cómo se están administrando y tutelando los derechos de la naturaleza y de estos territorios por parte de las comunidades? Los, Las comunidades han aportado, por ejemplo, a la preservación, ¿no? En un proceso de depredación, por ejemplo, de bosque. Han puesto su contingente para cuidar que no se deprede esos territorios. Solo tomando un ejemplo, es para saber cómo la comunidad actúa en defensa de ese territorio y de ese espacio ambiental. a ver, hablemos de un ejemplo súper claro. A De ver, las 7 millones de hectáreas que existen en la Amazonía ecuatoriana, 6 millones son de pueblos, están dentro de territorios de pueblos indígenas. Y o dentro de sea, los espacios son territorios ancestrales. son territorios Y ancestrales. dígame una cosa, Y respecto otra a la cosa, propiedad, a ver, respecto a la propiedad de la tierra, ¿qué significa ser territorios ancestrales? ¿Ustedes son dueños de la tierra? ¿Es el somos Estado o son guardianes de ese territorio? nosotros hemos habitado esas tierras y por Sí, eso sí, hemos sí. conservado mejor. El tutelaje todavía dentro de este mundo que se entró, ¿no? Desde el occidentalismo, no hemos sido reconocidos. Muchas del 20% de las áreas protegidas overlapan el territorio indígena porque precisamente los ministerios, sobre todo el de Agricultura, no ha otorgado la legalidad de las tierras colectivas a Perfecto. varias de nuestras Pero comunidades. ¿y por qué no empezar por ahí primero? Si eso es un derecho adquirido histórico y ancestral. Eso es lo que hemos ¿Ah? planteado. ¿Por Eso qué es lo no que hemos, plantearon eso dentro del debate? eso planteamos. De hecho, cuando nosotros pedimos audiencias con toda la Comisión de Biodiversidad e incluso con varios asambleístas de los bloques amazónicos, sobre todo, no se dio cabida a a nuestras discusiones que queríamos plantear. Y más bien, ahí. Ustedes habrán visto que en la sesión de ayer más bien se dio apertura a otras instituciones, a ONGs que dicen hablar por pueblos indígenas, pero lamentablemente no recogen esas ideas del tutelaje principal, de la devolución de las tierras que tiene que ser para los pueblos indígenas. Pero, Majo, eso es fundamental, pues. Yo creo que el derecho que ustedes tienen y el derecho constitucional a la resistencia, ¿no?, que tienen, y sobre el acto de hecho de haber vivido históricamente en esos territorios, haber sido sus guardianes de ese territorio, haber cuidado este espacio. Bueno, les da a ustedes el derecho
de por lo menos tener la seguridad de que ese espacio no va a ser intervenido o no va a ser prácticamente quitado por el Estado para entregarles a otros que lo... Eso es lo que está haciendo esta ley, es lo que está recopilando, quitar el territorio ancestral, el territorio mejor conservado por pueblos indígenas para promover la inversión privada y supuestamente garantizar una conservación que hemos visto que desde Oloncito ya vino dañando los territorios en A ver, nombre de este famoso el desarrollo. efecto más. Vamos a poner un ejemplo. El Estado no tiene dinero para una reforestación de bosques, por ejemplo, primarios, por decir algo, o en territorios de estos territorios ancestrales, que han sido muchísimos depredados. Ha sido así, ¿no es cierto? Han sido depredados, han sacado madera, han hecho desastre. Y viene un inversor y dice, señores, yo quiero, ¿no? Con el Estado ecuatoriano, en una alianza pública-privada, y yo aumentaría tripartito con la participación de la comunidad. Quiero reforestar y quiero sembrar X millones de árboles, ¿no? Y que al mismo tiempo esa resiembra, ¿no? Sirva para un desarrollo sostenible de la comunidad, sobre participación de mano de obra de la comunidad, cuidado que tiene que generarse en el territorio. ¿Esas formas serán posibles de que se dé paso? Eso es en la utopía que están pensando que se va a aprobar con esta ley. ¿Y por Bueno, qué es una ¿para qué utopía? quieren? Porque la idea sería hermosa si podemos hacer estos proyectos de reforestación, de restauración ambiental. Sin embargo, Restauración. el proyecto de ley lo que dice es que se va a generar inversión para temas turísticos sobre todo. Y hemos visto que el tema turístico, la inversión que quieren hacer, no tiene responsabilidad sociocultural para con las comunidades indígenas y sobre todo no tiene responsabilidad ambiental, porque lo que quieren hacer es construir unos grandes hoteles lujosos dentro de las reservas ecológicas y con carreteras que traen el famoso desarrollo, pero a la par traen los mayores drivers de deforestación en el país y eso sin consulta a los pueblos indígenas. Lo que piensan aquí es que nosotros, todos los pueblos indígenas, deberíamos insertarnos en el turismo, pero en un turismo de vasallaje donde nuestros jefes van a hacer estas cooperaciones internacionales, estas grandes corporaciones transnacionales que solo buscan el beneficio propio para la transnacional y no para los pueblos a los que están Bueno, supuestamente empleando. aquí tenemos, Majo, ya algunos antecedentes. En la explotación petrolera, por ejemplo, tienen que hacerse las grandes carreteras para las concesiones y llevarlas a la práctica y luego la exploración de los pozos petroleros. Claro que hay una afectación ambiental y es la misma historia, ¿no? Primeramente, no hay una consulta previa adecuada, socializada, con la información suficiente para que puedan todos los actores determinar o discernir la viabilidad o no del proyecto de turismo y que lo han podido y un turismo con características étnicas ancestrales, ¿no? Y que han podido generar alguna sostenibilidad. ¿No? Algunas vulnerabilidades que se pueden generar desde la aprobación de la ley de áreas protegidas. Majo, ¿me está escuchando? Correcto, ahora sí. Okay. Ya. Entonces, yo le decía que hay algunas comunidades que han tomado el atajo de generar, por ejemplo, turismo y dejar a un lado la depredación, ¿no? de estos territorios y que han sido turismo de características ancestrales o costumbristas, ¿no? Y que de alguna manera han generado sostenibilidad. ¿Será posible eso?
Claro que es posible, claro que podemos trabajar desde los pueblos indígenas, pero muchas de estas iniciativas que ustedes ven, de este turismo del cual usted habla, Tenemos un sistema del servicio de Internet horrible, nos congelamos lamentablemente. Más me escuchó, ¿me escucha? sí, yo estoy escuchando. Ya. Eh, yo simplemente quería un poco comentar sobre el último tema del turismo del que usted habla. Este turismo es comunitario y ha salido de las Comunitario, iniciativas de las mismas comunidades. Ha sido una correcto. iniciativa liderada por pueblos indígenas. Sí, eso estoy diciendo. Muy distinta en la inversión extranjera que quieren hacer, la inversión privada que quieren traer. Sí, pero Porque sí, está las ini- bien. Olvídese de la inversión extranjera, pero si lo hace el Estado con un programa de corresponsabilidad Correcto. indígena, bueno, den paso a eso, ¿no? Eso es lo que siempre hemos promovido. Hemos promovido los centros de turismo comunitario, los CTCs, que están liderados por pueblos indígenas. En Confenía estamos apoyando un montón de emprendimientos que tienen turismo comunitario para que así puedan prevalecer y decir que los pueblos indígenas no solo estamos ante el desarrollo, sino que lo que queremos es que sea manejado los territorios por las iniciativas de pueblos indígenas, porque nosotros de manera comunitaria sabemos preservar mejor el territorio, los ríos, las cascadas sin contaminar. Eso es lo que buscábamos y esta inversión que se está buscando con esta ley, obviamente está aboliendo todo lo que nosotros, por lo cual nosotros hemos luchado. Si estamos viendo, entonces ayuden a que los CTCs tengan sus certificaciones, a que no sea tan burocrático sacar el permiso para el funcionamiento de un CTC. Lo que nosotros estamos pidiendo acá es que no se repita la historia de los años 80 en África, cuando expulsaron a los Masái, a pueblos indígenas de África, de las reservas, donde ahora hay los grandes safaris lujosos que tiene, porque eso es lo que quieren hacer acá en Ecuador, en nuestras áreas protegidas. Y las ONGs que estuvieron involucradas en esos planes de África, ahora están involucradas en esta nueva ley que está siendo aprobada. Esto quería preguntar de María José. Las fundaciones, las ONG que hay en el mundo, entre comillas, sobre acción y protección de territorios ancestrales o de medios ambientales o ambientales, si traen ese dinero, ¿eso se lo considera como una inversión privada o podría generarse un proyecto de corresponsabilidad tripartito entre Estado, ONG y comunidad? Mire, y siéndole sincera que he estado un poco en el mundo de la cooperación internacional, Sí. esos fondos de ONGs o de instituciones terceras a Estado, más bien se la ven como filantropía. Y la filantropía es solo otorgar el capital, el financiamiento para que haya o subsane ciertos problemas que atraviesa una comunidad o donde vaya a ser la intervención. Lamentablemente en Ecuador lo que habíamos pedido es que se haga una cooperación en la que se responda a los intereses de los pueblos indígenas, ¿no? Donde las iniciativas que nosotros, los pueblos indígenas, proponemos sean viabilizadas con ese financiamiento y con un poco de guía técnica, administrativa, operativa, que quizás los pueblos indígenas no tenemos ahora, pero que estamos fortaleciendo para administrar esos recursos financieros bajo nuestras propias leyes, porque solo así se va a garantizar la autonomía, la autogobernanza que tanto se proclama en la Ya, Constitución como en los estándares correcto. internacionales. Majo, María José Andrade, ¿por qué no propusieron un fondo de protección a las áreas protegidas, en donde se elaboren los proyectos de cogestión, de corresponsabilidad, y que pueda usted tener lo que acaba de decir, ¿no? Una ruta, una hoja de ruta, con la experiencia que tienen para ir a establecer o a desarrollar proyectos de sostenibilidad con la preservación ambiental y con la protección de áreas protegidas? Primero, esa no es nuestra competencia. Crear más No, yo fondos. digo como propuesta. Debe Nosotros haber un hemos. fondo de áreas protegidas para evitar la privatización. Eso es lo que se propuso cuando salió la ley. Hubo ciertas observaciones y nosotros lo que decíamos era que se fortalezca el Sistema Nacional de Áreas Protegidas mediante este financiamiento directo para los guardaparques y para la legalización de de estas tierras overlapadas. Lo que sí a nosotros hemos propuesto desde nuestra cosmovisión como pueblos indígenas están los planes de vida.
En los planes de vida se habla de la cogestión territorial, de la gobernanza territorial que hacemos desde pueblos indígenas y cómo nos miramos para las alianzas que podemos hacer con Estado, con organizaciones terceras y con nosotros mismos como otros y distintos pueblos indígenas. Entonces, no es que no hayamos hecho propuestas. Lo que falta es acción de verdad y aprobación de los planes de vida para la ejecución de enviar los fondos que son requeridos para la implementación de los planes de vida. Esa Ya, ya es una cartera de Estado que tiene que aprobar en el Fondo Común, la CTA, e incluso la misma Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. Pero ojo, con visto bueno que tiene que hacerse desde Estado y desde gobierno Estado. Y eso ha faltado una cogestión desde estas autoridades para que nosotros, los pueblos indígenas, podamos tener ya el libre acceso al financiamiento desde los planes de vida. esto me parece bien. Yo creo que la lucha debe empezar por ahí. Correctamente. Y Una dentro, lucha sobre la estructura de la propiedad de estas áreas protegidas o de estos territorios ancestrales. Pero que si no se comienza por ahí, no habrá posibilidad en el futuro de ser sujeto real de representación de ese territorio. y eso es lo que seguimos luchando. Vamos a seguir hablando de esta inconstitucionalidad de la ley, porque no se hizo ni consulta prelegislativa ni consulta previa libre e informada. Así que los pueblos indígenas seguiremos en esta lucha para que se reconozca a nosotros como tutelares de estas tierras mejor conservadas en la Amazonía y en el planeta entero. La prevalencia de la aprobación de esta ley respecto a las demandas de territorios ancestrales y de preservación de áreas protegidas. ¿Me está escuchando, Majo? Sí, lo Una de escucho. las cosas que también se ha criticado y es que este proyecto, esta ley, tiene mucho centralismo de poder, por un lado, y por otro lado, crea entes burocráticos, ¿no? Los cuales no es la vía para resolver y garantizar la protección de estas áreas. En ese sentido, usted ha dicho que es una ley que está viciada de algunas nulidades en el orden constitucional, igual que las otras leyes que se han aprobado. Lamentablemente, esta es la tónica que hay en el Congreso, como la ley de integridad pública, la que tiene inconstitucionalidad, y la ley de solidaridad. Ahora, la ley de áreas protegidas. ¿Cuál es el siguiente paso? Movilización, resistencia, ir a organismos internacionales, presentar inconstitucionalidades. ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer? Como pueblos indígenas vamos a seguir en resistencia y todas estas medidas las vamos a tomar. No queda duda en que nosotros seguiremos resistiendo y luchando por estos territorios que recordemos una vez más son de pueblos y nacionalidades indígenas principalmente y no solo en la Amazonía ecuatoriana, sino en todo el territorio nacional. En esta ocasión se ha dado la aprobación de esta ley en consulta y tomaremos las medidas necesarias en territorio para hacer efectivo el tutelaje de nuestra tierra. Y por último, yo quisiera mencionar que no simplemente es la inversión que estábamos hablando, ¿no? Sino cómo esto puede permitirse cuando en territorios indígenas no se acepten este tipo de proyectos y vayan a ingresar con fuerzas armadas, con militares para hacer nuevamente amedrantamiento en nuestras comunidades. Bueno, la ley dice que pueden ingresar a la fuerza pública. Correcto, y eso va a generar más problemas y problemáticas culturales con las poblaciones indígenas que no están acostumbradas a someterse a este tipo de fuerzas. Esto es solo uno de los ejemplos de cómo el Estado ecuatoriano en este momento ve a las poblaciones y sobre todo a los pueblos indígenas cuando no se está aceptando de manera directa todo lo que se plantea, ¿no? Pero simplemente en lo que nosotros estamos recurriendo es a nuestra resistencia, a nuestro derecho a resistir ante lo que no es coherente con lo que nosotros pensamos y deseamos para nuestros territorios. Incluso, solo un ejemplo, ahora veo con más preocupación cómo las carreteras, sobre todo esta carretera famosa
y tan publicitada por las prefecturas de Orellana, perdón, de Napo y Cotopaxi en el Yanganates podría hacerse realidad cuando muchos ya hemos hablado de los impactos socioambientales que van a ocurrir si se abre esta carretera, porque sería una apertura más a la minería ilegal que ni Me siquiera pueden fascina, controlar. me fascina la historia de los yanganateras, esto sí que realmente altera en su progreso original esa naturaleza que aún tenemos intacta, ¿no? Que hay que proteger. Majo, ¿usted de dónde es? Del territorio, ¿dónde habita? Yo soy precisamente de la comunidad quichua de Serena, que Quichua está es muy cerca del Yanganate. muy bien. Majo, ha sido realmente muy interesante este diálogo. Eh, el espíritu que tienen las comunidades y los pueblos ancestrales para defender estos territorios, donde históricamente generaciones de pueblos ancestrales han vivido, es una reivindicación legítima que hay que empezar